Buenísimo, acá estamos. Muy bien, muchas gracias. No Por habiendo favor. preguntas hasta ahora, tengan presente que siempre al final de cada jornada, como de esta segunda parte que empezamos ahora, también van a tener oportunidad de hacer lo mismo, de manera que si quieren vayan apuntándose cualquier cosa que quieran consultar o comentar antes de que finalicemos. Entonces, para avanzar sobre este segundo satélite que tiene el mundo del PREVAC, que es la gestión de riesgos, vayamos a la definición de peligro de la OASI a través de su SMS. Como ustedes saben, es Safety Management System, o sistema de gestión de la seguridad, que considera peligro como a cualquier condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar lesiones al personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de material o reducción de la capacidad para desempeñar determinada función. Un viento cruzado de 15 nudos con pista mojada es un peligro. Nadie dice que por eso va a haber un accidente. Simplemente está considerado que 15 nudos y a partir de ello, 15 nudos o más, se considera un peligro por ser una condición que potencialmente puede causar daño. Por otro lado, define a consecuencia. La consecuencia es el resultado potencial de un peligro. Por ejemplo, si seguimos con el mismo caso, la posibilidad de que el piloto no pueda controlar la aeronave durante el despegue o el aterrizaje es una de las probables consecuencias del peligro. Esto es importante porque muchas veces en la cabeza, para el que no es especialista en gestión de riesgo, suele confundirse peligro con la consecuencia del peligro. Pero para eso estamos haciendo esto y para eso vamos a hacer un ejercicio juntos para que quede totalmente claro. Pero a nivel de definición, peligro es lo que definimos previamente y consecuencia es el resultado potencial de un peligro. Y el riesgo, así como dijimos que para la ISO 31000 de sistemas de gestión de riesgo, riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. En el contexto de investigación de accidentes de aviación y de prevención de accidentes de aviación y de sistema de gestión para la seguridad operacional en aviación, el riesgo es considerado la evaluación de las probables consecuencias de un peligro, expresada esta en términos de severidad y de probabilidad de que ocurran, y tomando siempre como referencia la peor condición, la más desfavorable posible, la más adversa posible. Por lo tanto, para volver al ejemplo, es un viento cruzado de 15 nudos con pista mojada, es un peligro. La posibilidad de que el piloto no pueda controlar la aeronave efectivamente durante el despegue o el aterrizaje es una de las probables consecuencias del peligro. Y la evaluación de las consecuencias de la posibilidad de que el piloto no pueda controlar la aeronave expresada en términos de probabilidad y severidad es el riesgo implícito en una operación como esa. Me parece que esta sola lámina por sí ya explica y afirma muchos conceptos que son muy importantes que nos tengamos extremadamente claros para seguir un proceso de gestión de riesgo
apropiado. Desde un punto de vista totalmente conceptual y para que quede también extremadamente claro, el peligro en el marco de una gestión de riesgo, por lo tanto, es una variable externa, no controlable. Un tornado es un peligro. Una disposición. Naves, ¿Eh? las aves, como pasó en el accidente del Exacta, Hudson. exactamente, exactamente. Son un peligro. Nosotros no podemos hacer nada para que eso no exista, pero sí eso nos marca, nos va a determinar el peligro, nos va a determinar la máxima severidad que puede tener. Lo que sí nosotros podemos hacer mucho como organización y como individuos es qué grado de vulnerabilidad tenemos para que las probabilidades de que ese peligro nos impacte adversamente sean altas como para aumentarnos el nivel de riesgo. Por lo tanto, la vulnerabilidad de una persona o de una organización es sí una variable interna y controlable. De hecho, tan controlable que uno puede cancelar una operación por no estar dispuesto a esos niveles de peligro. Por lo tanto, cuando están separadas el peligro y la vulnerabilidad no hay problema, pero la intersección de ese peligro con la vulnerabilidad es lo que determina el nivel de riesgo. Un nivel de riesgo que nosotros deberíamos identificar, evaluar, controlar y revisar constantemente para que no se nos escape de los niveles aceptables o tolerables. En el caso de las operaciones aeronáuticas, por más grande que sea la amenaza, si yo logro minimizar al máximo la vulnerabilidad de la organización frente a esa amenaza, estoy logrando que ese riesgo se meta en el concepto de lo que OASI denomina ALARP, as low as reasonably practicable, tan bajo como lo razonablemente factible, por lo que dijimos antes. ¿Por qué? Porque más bajo de esto, si yo lo aparto, listo, no toco riesgo, pero no opero. Es la inactividad. Para esto, la OASI ha construido lo que se llama en la jerga de gestión de riesgo una matriz de riesgo, por un lado de la cual señala cuáles son los niveles de severidad posible de los eventos, para ayudarnos a que cuando nos toca la parte de evaluación que va a terminar en la valoración del riesgo, no vamos a poder nunca dejar de ser extremadamente subjetivos porque somos sujetos, no somos objetos, somos subjetivos. Y lo que para mí es un riesgo alto, para otra persona puede ser un riesgo relativamente aceptable y para otra bajísimo. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Una de las maneras, de las herramientas que acerca OASI para tratar de ser lo menos subjetivo posible es que, aparte de calificar la severidad de los eventos en catastrófico, peligroso, mayor, menor o insignificante, nos da una pista de qué significado, qué alcance tiene cada una para que cuando distintos individuos tienen que evaluar el mismo riesgo, para cuando uno dice que para él es peligroso y para el otro es mayor, puedan apoyarse en esta referencia, este significado en las matrices, para decir, bueno, que para que sea peligroso tiene que cumplir estas condiciones, y para que sea mayor estas. Y entonces hay menos subjetividad en el medio. Para lo cual se define catastrófico como destrucción total de un equipamiento, muertes múltiples,
y se lo califica como A. En este caso es arbitrario. Uno puede poner 1 también, o 5. Ahora vamos a ver. Peligroso, una reducción importante de los márgenes de seguridad, daño físico a una carga de trabajo tal que los operadores no pueden desempeñar sus tareas en forma precisa y completa. Se cesa la capacidad para cumplir determinada actividad. Lesiones serias, daños mayores al equipamiento. Mayor, reducción significativa de los márgenes de seguridad, reducción de la habilidad del operador en responder a condiciones operativas adversas como resultado del incremento de la carga de trabajo o resultado de condiciones que impiden su eficiencia, incidente serio, lesiones a las personas, no muertes, pero lesiones a las personas. Menor, interferencia, limitaciones operativas, utilización de procedimientos de emergencia o alternativos, incidentes menores y insignificante, consecuencias leves. Con el mismo criterio se valora la otra pata de la evaluación de riesgo, aparte de la severidad, que es la probabilidad de que ocurra. Y con el mismo criterio se califica en frecuente, ocasional, remoto, improbable y extremadamente improbable. Y también para ayudar a los seres humanos a calificarla lo más objetivamente posible a la probabilidad, se define el significado de frecuente como probable que ocurra, muchas veces ha ocurrido frecuentemente. Ocasional, probable que ocurra algunas veces, ha ocurrido infrecuentemente. Remoto, improbable, pero es posible que ocurra, porque ha ocurrido y ocurre raramente. Improbable, muy improbable que ocurra, no se conoce, no se tiene registro que haya ocurrido. Y extremadamente improbable, casi inconcebible que tal evento ocurra. Entonces, con esta ayuda, nosotros vamos a entrar. ¿Se acuerdan que el proceso de gestión de riesgo, que después de establecer el contexto, venía un proceso de valoración del riesgo? Esa valoración estaba formada por 3 pasos muy importantes: identificación, análisis y evaluación. Identificación de los riesgos. Una vez que lo identificaste, análisis, esto que estamos haciendo. La identificación y el análisis llevan a que tengamos una evaluación, y en base a esa evaluación lo clasificamos, lo valoramos, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Se acuerdan que catastrófico? Bueno, no hace falta acordarse, está acá. Catastrófico es A, B, C, D, en orden de menor importancia en la cuestión de la severidad. Y las probabilidades también. La mayor es 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros identificamos una determinada condición, objeto, circunstancia, que potencialmente pueda causar daño a las personas, lesiones a las personas, daños a los bienes materiales, pérdidas o perjuicios a la sociedad en general, y que, tomando como consecuencia el peor de los casos, resulte catastrófico y que pueda ser ocasional, de acuerdo a la tabla esta que define ocasional cuando ocurre con tal y tal frecuencia, estamos valorando ese riesgo en 4A, catastrófico y ocasional, o en 2C, improbable y mayor, mayor pero improbable, o extremadamente improbable e insignificante si ocurriera, 1E. Hay algunas matrices que en los 2 ejes usan números del 1 al 5, también acá, poniendo 5, 4, 3, 2, 1 acá. Entonces, a mí particularmente me gusta más esa modalidad, esa metodología, porque si a mí me dicen que tengo un riesgo 3C, yo tengo que pensarlo, tengo que pensar, a ver, C cuál era, mayor. En cambio, si a mí me dicen que tengo un riesgo
de 5 por 5, un riesgo de 25, a mí, si yo sé que 1 por 1 es 1, yo sé que si el máximo de la matriz es 25 y el mínimo 1, bueno, ya me da una idea que si yo tengo 3 por 3, 9, yo ya sé que con 9 zafo. Estoy en el límite de que seguramente va a ser tolerable y aceptable si mitigo, reduzco el riesgo de alguna manera. En definitiva, lo importante de esto es que cada uno define un área de intolerabilidad, un área de que el riesgo se rechaza, no es aceptable, y un área de tolerabilidad en la cual depende en qué rango caiga de estos, voy a necesitar o no mitigar hasta ponerlo en un valor que yo considere razonable y aceptable. Entonces, para focalizarnos en esto que sería bajar al plano del trabajo, al campo de investigación, de trabajo, las definiciones que acabamos de ver. Porque entonces, tener claro esas definiciones, pero tenerlas que complementar en un formulario concreto al analizar y evaluar un riesgo, nos obliga a no confundirnos, como decíamos, que es muy común que se confunda peligro con consecuencia del peligro, etc. Entonces, la OASI propone una matriz que después vamos a ver que en realidad se amplía un par de columnas más a la derecha, pero que para el concepto comienza por definir qué tipo de operación o actividad es aquella en la que estamos involucrados o es aquella en la que está involucrada la evaluación de riesgo que estamos queriendo hacer. Fíjense que de alguna manera, si yo les digo que antes de empezar a laburar tenemos que definir qué tipo de operación o actividad estamos analizando, ya estoy con eso definiendo el contexto operativo. Estoy, como dice el esquema del proceso de gestión de riesgo, estableciendo el contexto. ¿Cuál es el contexto? Tipo de operación o actividad. Entonces, bueno, vamos a tomar 5 ejemplos que vamos a desarrollar, pero todos respecto a contexto, aviación, aeropuerto, porque el aeropuerto está dentro de la aviación. Listo. Eso ya nos dice que no es lo mismo que una plaza, en lo que vayamos a ver. No importa que el riesgo vaya a ser el mismo, el peligro vaya a ser el mismo. De cómo va a afectarnos va a depender del contexto, por el tema de la maceta. Entonces, muy importante, y no es casual que sea lo primero que hacemos. La primera columna nos dice de qué estamos hablando. Eso es establecer contexto. Listo. Operación en un aeropuerto. Definimos peligro, pero acá, en este formulario, nos obliga el formulario a desglosar en peligro genérico, por ejemplo, la construcción de un aeropuerto. Construcción en un aeropuerto puede ser por modificación de los taxiways, por modificación, se está haciendo una pista nueva, se está reparando una de las pistas, lo que sea, construcción en un aeropuerto, con lo cual el peligro genérico es la construcción. Y después nos invita a abrir, desglosar distintos los que encontremos, componentes específicos del peligro. O sea, dentro de la construcción de un aeropuerto, ¿cuáles pueden ser componentes específicos de la construcción? Entonces, por ejemplo, uno puede poner maquinarias viales circulando, personal circulando, personal no familiarizado con un aeropuerto, porque los obreros, supervisores, ingenieros relacionados con la construcción construyen aeropuertos, pero también construyen autopistas y edificios. Entonces, es altamente probable que no conozcan
ni por ahí el significado de alguna señalización en el aeropuerto, que no estén familiarizados. Nosotros cuando estamos en un aeropuerto sabemos muy bien qué hacer y qué no hacer en un aeropuerto. Las personas que le dicen, bueno, mañana empezamos una obra en un aeropuerto, esto, no las capacitan para esto. Puede haber, de hecho, vehículos y equipamientos circulando o en las inmediaciones, pero dentro del área operativa del aeropuerto, y rediseño, como un componente específico, rediseño de calles de rodaje y de pistas. Listo. Entonces eso ya nos da, no sé si alguno de ustedes encuentra con este concepto, habiendo casado este concepto de abrir el tema de construcción en componentes específicos, si encuentra en el tema de construcción en un aeropuerto, ¿qué otro componente específico habría relacionado con la construcción antes de ir a las consecuencias probables relacionadas con estos peligros? ¿Alguien quiere o no está de acuerdo con alguna de estas o quiere agregar alguna? Muy bien. Entonces, ahora que definimos el peligro, tanto genérico como específico, los invito a también ustedes opinar sobre, porque esto yo he llenado algunos conceptos nada más que como ejemplo, pero lo ideal sería que si no están de acuerdo con alguno o prefieren poner otro o agregar, no dejen de hacerlo. Recuerden que es distinto peligro que consecuencia. Entonces, si este es el peligro, tanto genérico como específico, ¿cuáles serían algunas de las probables consecuencias relacionadas con el peligro? A mí se me ocurrió poner, en base a lo que es la realidad, incursión en pista, incidentes o accidentes. Recordemos que incursión en pista, según la definición de incursión en pista de OASI, no es solamente que los aviones se meten en una pista que no es la adecuada. Incursión en pista es con una maquinaria, incursión en pista es con una carretilla. El presidente de Total, que es una empresa petrolera monstruosa en Francia, y parte de su staff se mataron en el despegue en un Falcon 50 en Suiza, en pleno invierno, porque se llevaron por delante puesta en la carrera de despegue una topadora de nieve. De manera que incursión en pista es cualquier objeto que esté en una pista incorrectamente. ¿Se les ocurre alguna otra consecuencia de esto? Que si hay maquinarias viales dando vuelta, personal circulando, vehículos, y hay un rediseño de las calles de rodaje y pistas, puede haber incursiones en pista y que se puedan producir incidentes o accidentes como consecuencia de esto. ¿Les parece agregar algo? Qué callados están hoy. Bueno, una vez que yo llego hasta ahí, sigo viendo qué otros peligros genéricos puede generar la actividad en el aeropuerto. Movimiento de tierra, componente específico, polvo en suspensión, objetos extraños, lo que en aviación se llama FOD, Foreign Object Damage, FOD, y que por supuesto genere visibilidad reducida, daños por objetos, ingestión en motores, etc. Pistas clausuradas, como peligro genérico. Igual densidad de tráfico para menos pistas disponibles. Demoras que afecten la disponibilidad de combustible a bordo. Muchos casos de lo que se llama minimum fuel, que es el mínimo combustible requerido. No es emergencia, es que estoy con el mínimo combustible requerido. Estoy bien, pero sabelo. Y así sucesivamente. Entonces, si tomamos que nosotros tenemos que mitigar las probables consecuencias de un peligro, dijimos que las tres barreras que siempre van a controlar por último un evento adverso son las regulaciones, la formación del personal y la tecnología. ¿Se acuerdan? Al final del modelo Reason, dijimos que las últimas barreras siempre, o muy en general,
por no decir siempre que es tan antipático, las van a constituir, flaco, cumplir las reglas que hay, es conocerlas y cumplirlas, que la gente esté entrenada adecuadamente y que todos los recursos tecnológicos disponibles en el mercado estén disponibles para nuestro sistema, funcionen, porque pueden estar disponibles y no, se rompió una vez y nunca más se reparó, y que cuando funcionen la gente le dé bola, porque muchas veces están disponibles, funcionan apropiadamente y yo termino sacándole el fusible a la alarma del tren porque me molestan. Entonces, o ignorándola diciendo, oh no, ya me tiene podrido, los últimos 3 vuelos, sí, dejala sonar. Bueno, no. Entonces, cuando decimos aplicar la tecnología es como se debe. Entonces, este cuadro que hasta acá hemos completado en el caso, en el formulario anterior, en realidad, como les adelanté, tiene 2 columnas más, porque cuando nosotros llegamos a que estas son, ojo que estas son las consecuencias relacionadas con el peligro, nada menos que una incursión de pista, incidente y accidente. Bueno, entonces lo primero que el sistema me permite es, bueno, identificar y enumerar cuáles son las defensas actuales para controlar el riesgo en este sentido. Y entonces vos podés decir, sí, está publicado en los NOTAMs, que son Notice for Airmen, las noticias actualizadas de todos los aeropuertos, todas las radioayudas, etc. Y la señalización. Hay señalización que tal desvío, que tal pista está clausurada. Ajá. Bueno, y con eso, nada más que con los NOTAM y la señalización, porque los NOTAM vos podés quedarte tranquilo que los publicaste, pero no hay ninguna garantía de que el piloto los leyó, que se acuerde y que lo aplique. Ajá. Entonces, en este marco, que es lo único que no identifico ninguna otra defensa actual para controlar este riesgo. Nada menos que una incursión en pista y accidente. Ajá. Entonces, si lo único que tengo son los NOTAM, con la incertidumbre de que si el piloto lo sabe, y la señalización, con la incertidumbre de, ajá, y es luminosa, no, es señalización, ¿cómo? Bueno, entonces, lo más probable es que me vaya a la placa de valoración del riesgo y que yo diga, oíme, una incursión de pista. El riesgo dijimos que siempre es tomando la peor condición posible, o sea, una catástrofe, porque si un avión entra en una pista equivocada, como ha sucedido, de hecho, y no una sola vez, en una pista cerrada, clausurada, y se lleva por delante una topadora, que ha sucedido, es una catástrofe, porque la primera definición de la catástrofe es muertes múltiples. Bueno, listo. Entonces, primero que es A, estoy en A, porque la severidad yo no la voy a cambiar. Es catastrófico si ocurre, y tengo que tomar como referencia la peor condición posible. Ahora, vamos a la posibilidad de que ocurra. Si yo lo único que hice fue publicar un NOTAM y poner unas flechitas, una señalización precaria, lo más probable es que yo esté en 4A, que siempre va a ser catastrófico y las probabilidades son ocasionales. ¿Por qué? Porque dijimos que ocasional es probable que ocurra y ha ocurrido infrecuentemente. Runway incursion. Si vos ves las estadísticas de accidentes, las runway incursion ocurren ocasionalmente. Bueno, entonces vuelvo a mi matriz. Y digo que esto es 4A, porque dice, de acuerdo a las defensas actuales que vos puedas identificar, decime qué índice de riesgo te da. 4A. ¿Y qué tolerabilidad al riesgo? No tolerable. 4A, no tolerable. Una catástrofe con posibilidades de que ocurra ocasionalmente, y yo no la quiero, lo rechazo. Esa operación está rechazada. Bien.
La última columna es, ¿qué acciones? Bueno, está bien, no te quejes solamente. Si este es el problema, tráeme la solución. ¿Qué acciones posteriores para reducir el riesgo vos me traerías? Entonces, acá es donde yo quiero la colaboración de ustedes, porque dijimos que las últimas 3 barreras, para no pelarse la cabeza tanto, siempre empiecen por buscarlas. Si no las encuentran, busquen por otro lado. Pero siempre que tengan que mitigar, reducir al máximo un riesgo, primero busquen en las 3 barreras de las que le hablé. Entrenamiento, tecnología y regulaciones. Entonces, en base a eso, teniendo en la cabeza qué se les ocurre respecto a formación de las personas, no solamente los tripulantes, formación de las personas, qué se les ocurre de elementos tecnológicos disponibles en el mundo hoy y qué se les ocurre de respecto a regulaciones, como para decir, bueno, yo, ya que esto es tan grave, pero pará, que yo a las defensas actuales, si le agrego tal y tal y tal cosa, yo me meto en un índice tolerable de riesgo. ¿Cómo lo harían? A ver, escucho. Bueno, Paul por acá. Sí, adelante. Sí, la cuestión tecnológica en pista, sobre todo, cartelería luminosa, o sea, el, Señalización, pero luminosa. sí, señalizaciones, de la misma forma que por radio hay alertas o información ATIS, no sé, también podría ser que de torre estén, cuando hay algo así, una situación que es inusual o especial, como esto de que hay una pista cerrada por mantenimiento o lo que fuera, o sea, por el equipo de radio, o sea, tienen que permanentemente, claro, es como que no poder esperar que solamente porque esté publicado en el NOTAM, habría que como que redundar toda esa información que Porque está en con esto, riesgo. claro, con esto ya dijimos que con esto solo estamos en 4A, Estamos mal, sí, por estamos al eso horno. 4A, por eso, Entonces, o sea, me reforzar parece, la cuestión de yo seguridad en tierra, estoy de acuerdo en algo en las todas. comunicaciones, y bueno, o sea, del entrenamiento, del adiestramiento, o sea, de que esté todo el equipo, o sea, el todo del equipo, de todos los que intervienen actualizados a la orden del día. Bueno, en esta situación me parece que tiene que ver más con la cuestión preventiva. Sí, me parece bárbara, no sé qué opina el resto, me parece bárbara la idea de incluirlo en el ATIS, enfáticamente en el ATIS, Sí, que sí, es... sí, o sea, como una alarma, o sea, literalmente, como, Sí, sí, sí. como la alarma del tren que te quema la cabeza y la querés apagar, una cosa así. O sea, vos no podés, o sea, entras a la área de control y que te empiece a sonar, a sonar, a sonar. Quieres cambiar la de radio a la de torre y te suene, o que te lo repite, y vayas a la de Sí, torre. sí, sí. Aparte, no nos olvidemos que en las salidas, cuando uno pide autorización para puesta en marcha o cuando en Estados Unidos no hace falta, pero entonces pedís autorización para rodar directamente. Claro, En ambos casos es obligación, lo dicen las regulaciones, ahí tenés regulación, es claro. obligación cuando uno se refiere al primer contacto con el control de superficie, es decirle dónde estás, en qué posición del aeropuerto estás y que tenés la información alfa, Meteorológica, la sí, última información. Esa es sí, el ATIS. actualiza. Por lo El ATIS, sí, tanto, actualiza. que eso ya te obliga a haberte copiado el ATIS y ya es un reconocimiento implícito de que estás al tanto de lo que copiaste, si no, no le puedes decir que lo tenés. Sí, es más Entonces, actualizado que eso, imposible. me parece muy bien. ¿Alguien quiere acotar algunas otras ideas, aportar alguna iniciativa con la que ustedes creen que se podría minimizar el riesgo que hemos identificado? ¿O
¿O prefieren que les ponga algunas ideas mías? ¿Podría ser el mantenimiento de la aeronave para mitigar algún accidente o el mal mantenimiento de una aeronave? Claro, pero eso no tendría que ver con la construcción de un Con la construcción. acá estamos analizando dentro de lo que es el marco de un aeropuerto, el hecho de que está en construcción, y dentro Claro, de que está en construcción hay componentes específicos de ese peligro que hemos identificado, que son maquinarias viales circulando, personal no habitual circulando, vehículos y equipos circulando, rediseño de los taxis, de las calles de rodaje y de las pistas. Entonces, en ese marco vemos que las posibles consecuencias son tres: incursiones en pista de vehículos, personal o aeronave que no corresponda, incidente o accidente. A eso, para esas tres cosas, ¿qué defensas hay actualmente? Se publicó en el NOTAM que hay todas estas cosas están sucediendo y hay una señalización. Recién Paul, yo creo que con excelente criterio, dice, ¿qué le agregaríamos? Y en el NOTAM, en el ATIS de ese aeropuerto, que se actualiza como mínimo cada hora, hacer énfasis en atención a todos los operadores, en el aeropuerto está pasando tal y tal y tal y tal cosa, revise el NOTAM número tanto y notifique al control cuando se ingrese en el primer contacto con aproximación y en el primer contacto con superficie, que tiene conocimiento de esto. Y instruir a los controladores que si el piloto no te dice que tiene conocimiento de esto, el tipo te diga, no obstante tener la información cierra, vigente, reconoce que hay rediseño de las pistas y que tal pista está clausurada, etcétera, etcétera. Con una manera de, como decía el colega, taladrar sobre esto. En ese sentido, ¿qué otra cosa se les ocurre? Lo que pasa es que no quiero destinar mucho tiempo en esto, es conceptual. Yo ponía que en el control de superficie, se use el TICAS porque entonces el control de superficie te tiene identificado en el radar como cuando estás en vuelo, pero en superficie. Y si vos estás agarrando para un lado que no corresponde, el tipo te puede llamar por ahí y decir, no, ahí vas para una pista equivocada, tenés que agarrar tal calle de rodaje. La otra, que lo aporta la tecnología, es un ejemplo de tecnología, es lo que se llama Runway Awareness and Advisory System, que es sistema de concientización y advertencias respecto a pistas, que cuando la aeronave está por incursionar en una pista, ya sea durante la aproximación o en rodaje, antes de ingresar a la pista, una voz sintética, generalmente una señorita muy agradable, te dice runway 32 left, runway 32 left. Y si a vos no te dieron la 32 izquierda, tenés la oportunidad de clavar los frenos y decir, ups, La otra es entrenamiento, taladro a las tripulaciones de que en aeropuertos que estén efectuando construcciones, extremar en la doble verificación antes de ingresar a una pista, extremar entre los componentes de la tripulación la doble o triple verificación de que estamos por ingresar a la pista asignada. Y por último, se me ocurrió ya para bajar el riesgo, más de eso imposible, que no sé si están familiarizados lo que se llaman los Follow Me Car, que es un autito con un letrero luminoso en el techo que dice Follow Me, que en inglés quiere decir seguime, sígame, que en estas condiciones
de que cuando se suma que el rediseño, todo lo que estamos diciendo, se combina con una operación nocturna o de baja visibilidad por niebla, llovizna, vaya un autito, un follow me, adelante tuyo y te acompañe hasta la runway hold position, que se llama, que es el punto donde tenés que esperar antes de ingresar a la pista. Con lo cual, realmente, si hacemos todo eso, que la pantalla de radar de la torre en el control de superficie te tiene identificado, que vos tenés un sistema que te va a alertar cuando te estás metiendo en una pista equivocada, y que además de todo eso, el aeropuerto, las autoridades del aeropuerto te ponen un follow me car que va delante tuyo, no, vos no podés seguir porque te lo llevas por delante, y te lleva hasta la holding on position, y ahí se va, y ahí la tripulación, porque está debidamente entrenada, hace 2, 3 veces, así como mirás en final para asegurarte que no viene nadie en final, aunque esté controlado el aeropuerto. Muchachos, ¿están de acuerdo? La 3-2 de izquierda, la 3-2 izquierda, listo, de acuerdo, pista correcta. Recién ahí soltar los frenos. La verdad que bajás eso a 1A, según mi criterio, a 1A, y voy para atrás para que recordemos que es 1A y dónde estábamos y dónde estamos ahora. Nosotros empezamos que esto es catastrófico porque la severidad es catastrófica. Tiene la posibilidad de que 300, 400 personas en un avión moderno se vaporicen en un instante contra una caterpillar. Entonces dijimos que de 4A lo estamos pasando a que no deja de ser catastrófico, pero con todo esto que hicimos juntos, lo mandamos a extremadamente improbable. Porque la verdad que te tendrían que llevar por delante el follow me para, e ignorar todas las otras cosas, que el de la torre no se dé cuenta, que la alarma de él tampoco se dé cuenta, además de haber puesto indicaciones ahora luminosas, como propuso Paul, más el entrenamiento de las tripulaciones, más el ATIS. Si metimos todo eso, nosotros lo llevamos a 1A. Ahora, ¿se dan cuenta que entre nosotros, que somos unos chichipíos, entre nosotros, a esta hora de la tarde, logramos más que minimizar, prácticamente evitar las runway incursion, y se siguen haciendo todos los días y nosotros ya lo resolvimos? Pero porque nosotros estamos aplicando, no es porque seamos genios, porque estamos aplicando al pie de la letra, por más que lo estemos haciendo con poco tiempo disponible, nada más que para una cuestión conceptual sobre esto, estamos aplicando al pie de la letra realmente cuál es un proceso de gestión de riesgo apropiado. Por lo tanto, volviendo a que siempre o casi siempre las últimas barreras para poder controlar un riesgo son las regulaciones, la formación y la tecnología. Si usás esa tecnología que dijimos, todas esas cosas, incluyendo el follow me, si respecto a la formación haces una redundancia en la verificación de la pista asignada antes del aterrizaje y antes de ocuparla para el despegue, y respetás y haces respetar todas las normas y recomendaciones, que hay muchísimo sobre runway incursions en el mundo, realmente podés tratar el riesgo de una manera absolutamente efectiva. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, sí. Bueno, esto, perdón, cuando se trata de PREVAC, que en las veces que le señalé enfáticamente al principio que prestaran atención o que recuerden la cantidad de veces en que se repite el concepto de que para qué es PREVAC, es identificar, detectar los peligros y evitar o reducir o mitigar al máximo las probables consecuencias de ese peligro. Para poderlo tratar al peligro, primero hay que saber y estar adecuadamente entrenado para identificarlo. Una gran ayuda para la identificación de peligros y amenazas es
la bibliografía, la información que hay disponible acerca de ocurrencias previas. Lamentablemente, aunque sea post-mortem, por lo menos ya que los accidentes y sus causas han sido inevitables, pero investigadas, aprovechemos de eso para saber dónde focalizar y cómo orientarnos mejor en la identificación temprana, oportuna de las amenazas y peligros. En ese sentido, a través del tiempo, las causas de accidente por causas humanas se han incrementado muchísimo y las causas mecánicas, debido a la, como comentábamos antes, la eficiencia de la tecnología aplicada a la fabricación, diseño de aeronaves, ha mejorado significativamente, pero no deja de, por lo tanto, en términos relativos, de incrementarse la falla humana. Entonces, un ojo lo tenemos que poner siempre y en el énfasis de la formación del personal, el entrenamiento adecuado y que jamás deje el perfeccionamiento constante. Otra de las cuestiones muy interesantes, disponibles totalmente para ayuda a este tipo de tarea, es tener presente que si aquí abajo tenemos todas las fases del vuelo, prevuelo y rodaje, despegue y ascenso inicial, el ascenso, crucero, descenso, maniobras probables antes de iniciar la aproximación, como una espera eventualmente, aproximación, aterrizaje y otras fases probables del vuelo. Y acá arriba tenemos los porcentajes del tiempo en que ocurren todas estas fases. Y fíjense qué cosa importante para tener en cuenta cuando uno busca en identificar las causas de accidentes. Que el 83% del tiempo, un enorme porcentaje del tiempo de vuelo, los accidentes, la suma de accidentes en esa fase entre el ascenso y el descenso y el crucero son del 21,6%. Mientras un mayor porcentaje de accidentes que casi el 27%, se concentra nada más que en el 2% del tiempo de vuelo, durante la fase de despegue y ascenso inicial, en el 2% del tiempo. Y en el resto del 15% restante se produce más de la mitad de los accidentes en las fases de maniobras, aproximación, aterrizaje. ¿Qué quiere decir? Que no te digo no prestar atención a esto, pero evidentemente cuando se trata de focalizar el entrenamiento de las personas, la concientización en prevención de accidentes, etc., es esta el área de mayor peligro, más amenazante, y esta. Y entonces es ahí una pista que nos da para identificar. Últimamente favorece muchísimo esto el sistema FOQA, que es Flight Operation Quality Assurance, que quedan todos los registros grabados en forma anónima. Entonces, una empresa puede capturar muchísima información respecto a estos datos de su propia realidad, de su empresa. Otro aspecto muy importante para conocer, comprender y tenerlo en cuenta en los análisis es el nivel de requerimiento y exigencia operativa a la tripulación, a las capacidades del piloto. También en las distintas fases del vuelo, prevuelo, despegue, crucero, aproximación y aterrizaje. Y acá está la carga laboral, lo que en inglés se llama workload, la carga laboral, la exigencia, la demanda al piloto. El piloto tiene una capacidad máxima, tiene una capacidad que es esta, todo lo naranja, margen de seguridad. Esta es la capacidad del tipo estándar. Sin embargo, hay etapas del vuelo, fases del vuelo, como
durante el descenso, aproximación y aterrizaje, que las capacidades del piloto son excedidas habitualmente por una carga laboral extra, la congestión de tránsito, las comunicaciones, listas de chequeo. Ni hablar, si lo que normalmente pasa muy a menudo, cambios a último momento del standard arrival, cambios a último momento de pista, ni hablar cuando en pistas paralelas a último momento te cambian de pista, vas a la izquierda y en la mitad de la aproximación, que se llama sidestep, te mandan a la derecha. Todo eso contribuye a que tengamos que tener conciencia que este rango, por más que nosotros estemos naturalizados y que lo hagamos todos los días y que nadie se muera por esto, es parte de nuestro laburo, pero sí ser plenamente consciente que hay fases del vuelo que no duran mucho tiempo, pero que si durara mucho estaríamos muertos, porque ¿cuánto tiempo un piloto, una persona puede estar absolutamente excedido de sus capacidades habituales? Entonces, es otro tema que en el análisis y evaluación hay que tener cuidado. Los últimos 20 años, las causas de accidentes, incidentes y sobre todo fatalidades en aviación, ahora ya son más, son los últimos 25, se produce por pérdida de control en vuelo. Pérdida de control en vuelo es el nombre más elegante que ha encontrado nuestra industria para llamar mala praxis. No hay falla mecánica, no, hay pérdida de control en vuelo porque la tripulación ha resultado incapaz de controlar la aeronave, que por alguna situación, por ejemplo, por wake turbulence, estela de turbulencia de otro avión, se toma una actitud totalmente inusual e indeseada y los tripulantes excede la capacidad de los tripulantes para volverla a la condición de vuelo normal y se produce un accidente con las consecuentes fatalidades. Por lo tanto, cuando hablamos que las últimas barreras para controlar un riesgo son la formación, la tecnología y cumplir con las regulaciones, debemos estar muy atentos a entrenar debidamente a las tripulaciones en lo que es pérdida de control en vuelo. Perdón. Dentro de las causas de pérdida de control de vuelo, la primera es el stall, pérdida de sustentación. Sin embargo, en la instrucción moderna son muy pocas las escuelas de vuelo que practican la pérdida total. Si practican algo parecido, es aproximaciones a la pérdida. Pero si no practicas la pérdida, no vas a poder practicar nunca ni conocer el desempeño de tu aeronave en la recuperación de la pérdida. Y si es la causa fundamental de pérdida de control y esa es la causa fundamental de 25 años de fatalidades, creo que sería oportuno empezar a pensar en que las tripulaciones estén apropiadamente entrenadas en la condición de pérdida de sustentación y su consecuente recuperación, porque no olvidemos que la primera condición necesaria y precursora de la barrena es la pérdida. No se entra en barrena si no entras primero en pérdida. Y sin embargo hay muchos accidentes y pérdida de control por entrar en barrena mal llamada tirabuzón, y sin embargo no se puede entrar en barrena si no entras en pérdida primero. Entonces, ¿qué tal si entrenás a la gente para que jamás entre en pérdida, que la pueda identificar y, apropiadamente, y si por alguna razón entra, sepa cómo va a reaccionar su avión y cómo va a reaccionar, cómo tiene que reaccionar el piloto ante una pérdida? Bueno, tampoco se da mucha pelota. De las causas que llevan a la pérdida de sustentación y a la pérdida de control en vuelo, la primera es la wake turbulence. Por lo tanto, también deberíamos tener en nuestra aeronave todos los recursos disponibles tecnológicos y en nuestras tripulaciones todo el entrenamiento posible para actuar para identificar apropiadamente en forma temprana y mitigar las posibles consecuencias de estela de turbulencia de una aeronave, especialmente si es
está delante nuestro y de mucho mayor porte. Con el mismo criterio, el riesgo en la seguridad de la aviación desde el 2014 hasta ahora no ha hecho más que incrementarse. Para información oficial de OASI, lo lideran las fatalidades, que son el amarillo. Lamentablemente, las fatalidades las lidera la pérdida de control en vuelo. Por lo tanto, espero que hayan disfrutado y compartir esta primera jornada de PREVAC, y los invito a destinarle unos minutitos más a esto en un ejercicio que no es un examen, es una encuesta o una votación respecto al nivel de asimilación de todos ustedes de los contenidos recientemente desarrollados en términos de que expresen su opinión, que por el sistema que empleamos es totalmente anónima, simplemente es un índice que a mí me permite y a ProFlight evaluar sobre todo antes de que evaluar el desempeño de ustedes. Por el contrario, en base a los porcentajes de respuestas correctas de parte de los 20 participantes o de los que quieran participar, nos va a permitir evaluar qué tan bien nosotros, en este caso yo, he sido capaz de transmitir claramente y en forma correcta los conceptos más importantes. Les repito, es anónimo, solamente el output que da es qué porcentaje de participantes han votado, y de los que han votado, cuántas respuestas correctas para cada alternativa han proporcionado. Bueno, acá lancé, no sé si se ve bien, si no les ayudo. Dice, la primera pregunta, son 10 y vamos a hacerlo muy rapidito. Las fuentes de información más relevantes para una apropiada implementación, mantenimiento y mejora de un programa de PREVAC son las siguientes. El Manual de Prevención de Accidentes de OASI, documento número 9422. El anexo 13 de OASI, Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, o ambos. Ya pueden votar.